Gracias por estar con nosotros, hermanos, en este día miércoles de estudio bíblico. Ha sido ya una gran aventura que hemos tenido, hermanos, y no estamos ni siquiera por acabar. Estos tiempos van a seguir, aún así que regresemos a nuestra iglesia. Vamos a hacer lo posible porque más personas puedan vernos en nuestros estudios que vamos a estar llevando los días miércoles. Pero le agradezco que usted ha tomado el tiempo, la iniciativa y esa responsabilidad que tiene usted y compromiso con Dios para estar con nosotros aprendiendo de su palabra y gozándonos en las alabanzas en su nombre. Así que vamos a ir al Señor en oración para poder comenzar y darle gracias por lo grande que es en nuestras vidas y cómo el Señor siempre tiene cuidado de sus hijos. Padre mío, te damos gracias en esta tarde por tu amor, Señor, tan grande, que no podemos, Señor, hacernos ciegos de no verte a ti en todo, Señor. Tú estás, Padre, en control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Aún, Señor, en lo que a nosotros no nos parece favorable a veces, tú tienes una palabra para ellos, Señor. Sabemos también que nos das la oportunidad de tener esa libertad en Cristo, ese libre albedrío que nosotros tenemos para decidir. Pero ahora con Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, no tomamos decisiones a la ligera, sino que lo hacemos de una manera correcta. Y nada de lo que pasa, Señor, está fuera de tu conocimiento. Por lo tanto, venimos ante ti con corazones agradecidos, diciéndote gracias, Padre, por lo bueno que eres en nuestras vidas, Señor. Gracias por que estamos aprendiendo más de ti. Gracias por amarnos, por darte en la cruz, Señor. Porque Jesucristo nos dio vida, y una vida en abundancia, y una vida eterna y que no termina, y un gozo, Señor, inefable, indescriptible, interminable. Ahora, Padre, ayúdanos en nuestro estudio. Seas glorificado, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a entonar un canto, hermanos. Hace ratito que no entonábamos algunos cantos que vamos a ver esta tarde, pero este canto es muy lindo y ya por nombre Temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, mi socorro ha sido tú, y en las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Amén, hermanos. El Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Él nos sostiene. Nuestra vida está en sus manos y tenemos que recordar eso en todo tiempo. Hay un canto muy lindo también que me gusta entonar, que lleva por nombre Adoremos al Señor. Así que ¿por qué no lo canta conmigo? Adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos su santo nombre, adoremos al Señor. Un día muy especial a mi vida Él llegó, entró en mi corazón, camino nuevo me mostró, prometió nunca dejarme, por eso canto yo. Vine a adorar a Dios, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, Señor, santo eres tú. Un día muy especial a mi vida Él llegó, entró en mi corazón, camino nuevo me mostró, prometió nunca dejarme, por eso canto yo. Vine a adorar a Dios, un día muy especial a mi vida Él llegó, entró en mi corazón, camino nuevo me mostró, prometió nunca dejarme, por eso canto yo. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Amén, hermanos. Pues hermanos, solamente quiero recordar los anuncios que tenemos. Recuerden que el día domingo estaremos ahí en la iglesia y solamente estaremos teniendo nuestro servicio general a las 11 de la mañana. Les invito a que vengan con nosotros. Si ustedes están cerca a Caldwell, les invito a que vengan con nosotros a las 11 de la mañana. Y bueno, también si viven en Ontario o más para allá de Caldwell, ¿verdad? Esa área de Ontario, les gustaría también asistir a una iglesia, o si conocen tal vez a alguien en esa área que tal vez no vaya a la iglesia o tenga interés de conocer más acerca de Dios, hermanos, también tenemos una iglesia ahí en Ontario.
Y los servicios que estamos teniendo los tenemos el día domingo a las 4 de la tarde. Le pedimos, hermanos, que sigan orando por nuestra hermana Emma. Ella todavía está en recuperación, está al pendiente también de orar por ustedes y también de los servicios. Pero bueno, está todavía en el proceso de recuperarse y necesita nuestras oraciones. Oren, hermanos, por las familias de la iglesia en Caldwell, ustedes las conocen, ¿verdad? Y también por la obra en Ontario. Así que, ¿por qué no me acompañan, hermanos, y vamos al Señor en oración por estas peticiones y todas aquellas que ustedes conocen? Padre mío, estamos nuevamente ante ti y regresamos, Padre, al trono de tu gracia, de donde nunca nos hemos movido, pero regresamos para volverte a dar nuestros agradecimientos. Padre, si contáramos las bendiciones que tú nos has dado, Señor, se nos olvidarían de tantas que son. Y si contáramos, Señor, las veces en las cuales tú nos has fallado, Señor, nuestra memoria sería buena. ¿Por qué? Porque esa cantidad sería cero. Nunca nos has fallado, Señor. Tus promesas siempre son fieles, han sido y serán. Tú no puedes cambiar, tú eres Dios. Y Padre, discúlpanos porque nosotros sí cambiamos y muy constantemente. Pero ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, Señor. Queremos pedirte, Padre, por la familia Cifuentes que ha perdido un familiar. Sé con ellos, Padre, y ayúdalos, anímalos en esta situación difícil, Señor, de despedirse de un ser querido. Y guarda a los demás hermanos. Pedimos, Padre, también por nuestra hermana Emma, que le sigas ayudando en su recuperación. Que tú des fuerza a su cuerpo para que pueda mantenerse fuerte, Señor, y pronto pueda estar con nosotros nuevamente gozándose en tu palabra. Y pedimos también, Padre, por nuestros hermanos Jiménez, que ayudes a que su rehabilitación sea completa. Sé con mi hermano Jorge, Señor, también. A veces está con dolores, Señor, y tiene una situación difícil en su corazón. Pero dale ánimo a él y a nuestra hermana María también para que continúen firmes. Padre, pedimos por Maritza, que está en un proceso de embarazo, por su familia. Pedimos también, Señor, por Vanessa Tobanche y su familia, Señor. Ese embarazo también es algo riesgoso, pero confiamos en ti y su familia confía en ti, Señor. Por todas las otras familias, Padre, de nuestra iglesia en Caldwell, que tú las conoces y que tú los amas, Señor. Anímalos. Cada uno de ellos, manténlos firmes. Si hay necesidades, Señor, de trabajo, de salud, de ánimo, Padre, sé con ellos. Ahí también te pido, Padre, por nuestros hermanos en la iglesia en Ontario. Estas iglesias te pertenecen a ti, así como esas almas son tuyos, Señor. Y pedimos que tú les sigas ayudando a que sigan creciendo más y más. Padre, por cualquier otra petición de mis hermanos que no las han expuesto, pero que tú las conoces y están en sus corazones, te pedimos, Padre, que conforme a tus riquezas en gloria y a tu voluntad, seas contestándolas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, todo el tiempo, porque no tenemos a quién ir, Señor, sino solamente a ti. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y en ti estaremos bien, Señor, siempre. Ayúdanos a amarte más, ayúdanos a crecer espiritualmente en nuestro conocimiento, en nuestro saber de ti, para estar firmes, Señor, en todo tiempo. Y más que todo, Señor, ayúdanos a crecer para glorificarte a ti, porque tú lo mereces. Bendito seas por siempre, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, vamos a comenzar, ¿qué les parece? Con nuestro estudio bíblico. Hoy continuaremos ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y bueno, estuvimos viendo la semana pasada la introducción y los primeros versículos. Estuvimos viendo del 1 al 9 y hablamos, hermanos, acerca de la gracia de Dios demostrada en la vida de los corintios. Y hablábamos cómo el Señor por su gracia los había llamado, cómo el Señor por su gracia los había guardado o perseverado, y cómo los
perseveró hasta el final. Y no solamente sus vidas físicas, sino eternas. Cómo el Señor por su gracia los posicionó en Cristo y cómo los preparó. Y esto, hermano, nos ayuda a poder entender cómo es la obra de Dios por su gracia en todos los creyentes. Y es algo interesante, hermanos, ¿por qué? Porque en los próximos versículos que vamos a estar viendo y en todos los capítulos que vienen, nos vamos a topar con una iglesia rebelde, una iglesia inmadura, una iglesia problemática. Sí, así como me escucha. Pero Pablo comenzaba esos primeros versículos expresando cómo la gracia de Dios es suficiente en la vida de ellos, que a pesar de cómo estaban viviendo, Dios seguía trabajando en ellos. Y Dios los iba a seguir llevando para crecer. Y eso, hermano, a nosotros nos sirve mucho aprender, porque tú y yo no somos perfectos, ni tan siquiera un poco. Nos estamos acercando cada día que pasa, más al tiempo cuando nos llegaremos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces seremos perfectos, cuando Él nos transforme por completo. Pero en este llegar de aquí a allá, hermanos, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas y el Señor sabe que fallamos, pero el Señor no nos dice solamente, bueno, te perdono, como quiera sé que lo vas a volver a hacer. No. Así como Jesús se encontró con esta mujer, que muchos conocemos como la mujer adúltera, según el conteo de la Biblia, Jesús, después de perdonarle sus pecados, de darle una nueva vida, le dijo, vete y no peques más. Aunque Jesús sabía que esa mujer muy posiblemente iba a pecar, la salvó y le dio una nueva vida. Y le dijo, en pocas palabras, que Él era la vida eterna. Y es la misma manera como vamos a empezar a ver, hermanos, aquí, como Pablo primero le dice a los hermanos, la gracia de Dios es suficiente en su vida, aunque ustedes estén viviendo de una forma que no tiene nada que ver con lo que ustedes han creído. No tiene nada que ver con el Evangelio. Y ahora, hermanos, nos enfrentamos, y yo les invito a que vayan conmigo a sus Biblias, ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a estar leyendo de los versículos 10 al 17. Y bueno, hermanos, uno de los problemas más grandes que había en la iglesia era la división. Y fíjense, hermanos, que la palabra iglesia y la palabra división no se llevan. Son contrarios, son antónimos. Porque la palabra iglesia, hermanos, se refiere en uno de sus conceptos más básicos, pero primordiales, a unión. La iglesia lo forma el cuerpo de creyentes que están con un mismo sentir bajo el señorío de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que iglesia es estar unidos, pero encontramos la palabra división, que es lo contrario de unir, sino que es separar, nos damos cuenta que no, en verdad, la iglesia está fungiendo o haciendo las cosas como en verdad una iglesia debería vivir. Y vamos a estar viendo esto, hermanos. Vamos a dividirlo en tres partes. Primero vamos a ver el versículo 10, después veremos el versículo 11 al 12 y por último del 13 al 17. Y si ustedes quieren los apuntes, hermanos, déjenmelo saber y más tarde los pongo en la página o se los mando a usted. Pero mire, empecemos a leer el versículo 10, capítulo 1.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque no es, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, vamos a estar viendo algunos aspectos. Pero en la primera parte, hermanos, en el versículo 10, nos encontramos que Pablo, hermanos, entra de lleno a la situación. Y aunque lo dice en el versículo, 11, el por qué está diciéndoles, comienza, hermanos, esta frase muy normal, la traducción del griego que se usa aquí: os ruego. La forma en como Pablo dice os ruego es una petición, hermanos, desde el fondo del corazón, con un sentimiento profundo, con sinceridad absoluta. Les ruego, en verdad se los pido desde mis entrañas. Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo dice, yo no lo estoy pidiendo por mí, sino les ruego por Dios, en otras palabras, ¿verdad? O sea, está poniendo a Dios, a Jesús de testigo ante él, haciendo o buscando que los hermanos que lean esta carta entiendan que lo que va a pedir a continuación es algo correcto y que Dios está de acuerdo. Que Dios está feliz con que puedan hacer esto. Esta frase, hermanos, la podemos ver porque en el Antiguo Testamento a veces usaban lo juro por Dios o conjurar por Dios. Pero un mandamiento dice, no tomarás o no usarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque cuando juraban por Dios o juraban en el nombre de Dios, en verdad estaban poniendo a Dios como testigo. Y muchas veces se usó esa forma porque Dios lo permitió, porque sabía que el hombre iba a cumplir su promesa. Pero hoy día jurar en nombre de Dios es jurar en vano, porque los hombres fallan mucho y dicen mentiras. Pero aquí Pablo está diciendo, esto que les digo es tan importante. Y que eso es importante, hermano, lo vemos en tres partes. Pablo le va a pedir, hermanos, que la actitud de la iglesia de Corinto tenga tres aspectos contrarios a los que están viviendo. El primero es, tengan un mismo sentir. ¿Cómo lo vemos esto? Dice aquí, que todos habléis una misma cosa. Ahora, cuando vemos esta palabra, no quiere decir que todos digan la misma cosa, que todos estén como pericos repitiendo algo, diciendo algo. No. La palabra hablar no se refiere exactamente a una frase,
sino a todo lo que sale de nosotros, a todo lo que está de acuerdo al pensamiento. Pablo está diciendo que existe una división de pensamiento, una división que está provocando que las personas digan una cosa aquí y otra allá, diga otra cosa allá, diferente. Y Pablo está invitando a algo importante, que tengan unión, que hablen una sola cosa. En otras palabras, en la iglesia de nosotros, hermanos, yo predico desde el púlpito. La palabra dice que la única manera de cómo ser salvo es por la fe en Jesucristo. Y que Jesucristo hace la obra en nuestras vidas por el Espíritu Santo y por Dios. Lo que dice la Biblia, ¿verdad? La obra de regeneración. Yo espero y creo que las personas que están todos los domingos en la iglesia puedan decir lo mismo. Ahora, no me refiero a las mismas palabras, sino al mismo concepto. Que si yo voy con un hermano que está ahí, yo le digo, hermano, yo creo que Jesucristo es el único camino al Padre y que nadie puede llegar a Él si no es por Jesús. Hermano, ¿qué me dice usted? Y yo espero de todo corazón y confío en el Señor que el hermano va a decir, hermano, yo creo que no existe ningún otro camino para llegar al Padre si no es Jesucristo. Estamos hablando lo mismo, estamos diciendo lo mismo, a eso me refiero. Porque si el hermano me dice, hermano, yo creo que hay otros caminos, entonces hay un problema. Porque la Biblia dice que hay un solo camino. Gracias a Dios, esto no pasa en mi iglesia. ¿Por qué? Porque estamos enseñando la palabra correcta, enseñando la verdad. Pero lamentablemente en muchas iglesias, hermanos, sí pasan. Y ellos estaban también hablando de esta manera a los corintios. Por eso Pablo dice, después dice, les pide algo, eviten divisiones. Hermanos, que si pasa una situación en la iglesia, vayan y busquen la manera de cómo arreglarlo antes de que comenzar a dividirse. Si a alguien le falta respeto a alguien en la iglesia, no comience a decir a los otros hermanos, este no es cristiano, este odia a todos, ya no se acerquen a él. Y usted puede decir, ¿quién va a ser capaz de hacer eso? Muchas personas somos capaces. Y digo somos no porque yo lo haya hecho, sino porque soy parte de la raza humana que todavía estamos en pecado y podíamos fallar. O podríamos fallar. La manera es que si alguien nos ofende, ir con esa persona. Decir, hermano, usted me ha ofendido de esta manera. Y yo quiero arreglar las cosas con usted. Si esa persona no entiende, ir a buscar a otro hermano para que sea testigo. Hermano, esta situación está pasando. ¿Qué pasó? Hablemos. Buscar el consejo de la iglesia. Entonces, si la iglesia sabe de esta situación y ese hermano no quiere arrepentirse o pedir perdón por la falta, tal vez que es grave, otras medidas se van a tomar. Ya no va a existir una división porque ya se encontró la raíz del problema. Pero si comienza, ese me ofendió y no me quiere perdonar, no me quiere pedir perdón, esto ya no le hablen, comienzan a haber esas divisiones. Y Pablo les dice, les pide, no hagan divisiones entre ustedes. Y por último, en esta parte, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, perfectamente unidos en una mente. Hay muchas, hermanos, iglesias, más tarde vamos a ver de esto,
que hablan en sus predicaciones de Jesús. Sí, incluso llevan el nombre Jesús en sus denominaciones. Pero ellos no están mirando a Jesús de la misma manera como nosotros, como está escrito bíblicamente. Hay muchas personas que dicen que Jesús era Dios, pero no era completamente Dios. Era un Dios chiquitito. Hablamos de eso hace un poco tiempo. Otros decían que Jesús no es hombre. Y todas esas cosas parten, dividen, desunen la enseñanza bíblica. Pablo le dice, yo quiero que ustedes tengan una mente. Cristo es uno. Y vamos a ver esto más adelante. ¿Por qué él dice esto de Cristo diferente que nosotros? ¿Por qué el Cristo de ellos es diferente? Ahí hay un problema doctrinal, fundamental en la palabra de Dios. Y aunque estos hermanos no estaban llegando hasta ese punto, otras iglesias sí pasaron por estas situaciones. A través de la historia de la iglesia cristiana, hermanos, a través después del siglo I, hasta hoy existen herejías tan grandes que dividen iglesias. Pero cuando estamos en la misma unión, que escúchenme, produce Cristo en nuestras vidas porque Él nos une, entonces nosotros caminamos de una manera correcta. Ahora, hermanos, ¿cuál era el problema de las divisiones? ¿Por qué estaba dividida la iglesia de Corinto? Dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, divisiones, en otras palabras. Ahora, existían dos problemas que toda la carta vamos a ir viéndolos, porque la iglesia estaba dividida en diversos pensamientos, en diferentes interpretaciones. Pero vamos a ver dos divisiones o dos grupos de esos problemas que llevaron a la iglesia a dividirse. El primero, hermanos, y no vamos a enfocarlo mucho aquí porque eso trata toda la carta, es que había divisiones a causa de temas importantes que Pablo va a abordar, y nosotros también, acerca del matrimonio, acerca de comer lo ofrecido a los ídolos, acerca de la inmoralidad, acerca de si las personas tienen que casarse o mejor quedarse solteros, acerca de la cena del Señor, acerca si las mujeres tienen que usar esta ropa o no. Todas esas cosas, hermanos, que muchas de ellas eran secundarias, vinieron a hacer que los hermanos en Corinto tuvieran diferentes perspectivas bíblicas, y a veces no tan bíblicas, sino del mundo, que decían, no, yo no estoy de acuerdo con esto, y yo no estoy de acuerdo con esto, y esto, y esto, y esto. Y Pablo va a hablar particularmente, y hermano, tú y yo vamos a estudiar eso particularmente acerca de esas situaciones. Pero hoy, hermanos, vamos a enfocarnos rápidamente en el segundo grupo de por qué había división en la iglesia. Y esto era porque los ojos de los hombres estaban siendo puestos en los líderes de la iglesia y no en quien deberían. Pablo dice aquí en el versículo 12, me refiero a esto, o quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice, ¿acaso está dividido Cristo? Esta es la pregunta, hermanos, que iniciamos.
Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Está Cristo dividido, hermanos? Antes de hablar en lo que nos respecta a nuestra actualidad, enfoquémonos un poco en el contexto en la iglesia de Corinto. Pablo había predicado en la iglesia, había comenzado la iglesia. Apolos, como dice la Biblia, originario de Alejandría, era un creyente en Cristo, que predicaba, que tenía poder en su predicación porque el Señor estaba con él. Pero había creído mediante la instrucción de Juan el Bautista. Y no había sido instruido con los 12 apóstoles, la diferencia después que vemos con Pablo. Pero conocía la palabra de Dios, estaba con el Señor, predicaba y muchos fueron salvos durante el ministerio de él, y también llegó a Corinto. También en Corinto estuvo predicando. Y después los ayudantes de Pablo lo agarraron. O sea, no que lo agarraron en un mal aspecto, sino que vieron que él estaba predicando a Cristo, pero le faltaba más conocimiento, dirección en estos aspectos. Y entonces Aquila y Priscila, esta pareja, lo toman y comienzan a enseñarle más. Y después habla aquí otro, Cefas. Cefas, hermanos, se refiere al apóstol Pedro, el apóstol de los judíos. El apóstol Pedro también había enseñado a la iglesia de Corinto. Tal vez no directamente, tal vez indirectamente, tal vez muchos de los miembros de ahí habían escuchado de Pedro, de la predicación de él. Posiblemente habían creído cuando estaban ahí en el aposento alto en Hechos 2. Y decían unos, comenzaron a tener una división, hermanos, en quién va a ser mi líder, ¿verdad? Cuando en la escuela, yo recuerdo, hacíamos trabajos, normalmente la maestra nos separaba en grupos para formar un trabajo. Para hacer un trabajo. Y cada grupo tenía un líder de grupo. Y acabamos de hacer el trabajo y se disolvían los grupos y volvíamos ahí. La maestra nunca hizo los grupos pensando que alguno de esos líderes de grupo iba a tomar la responsabilidad de la maestra e iba a quitar a la maestra. No. Todos esos líderes de grupo hicieron un trabajo para que el bien de todos los demás pudiera obtener, el conocimiento. Pablo, Apolo y Pedro eran líderes. Sí, eran hombres usados por Dios. Pero ninguno de los creyentes, ni nosotros, debíamos seguir ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Apolos, ni al pastor de tu comunidad. Ahora, él es líder. Yo soy líder, yo soy pastor y estoy pastoreando 2 iglesias. Pero nunca, hermanos, pongan ustedes la mirada en mí como si yo fuera el dueño o como si yo fuera el que debe dirigirnos. No. ¿Por qué? Porque Pablo nos va a enseñar lo siguiente. El principal y único en la iglesia de Cristo y en el reino de Cristo es Cristo. No son los líderes. ¿Es cierto? Estamos aquí para guiar. Estamos aquí para ayudarles a crecer. Pero nosotros no somos Cristo. Y Pablo les dice,
no tienen que seguir a Pablo, no tienen que seguir a Apolos, mucho menos a Pedro. Tienen que seguir a Cristo. Por eso hace la pregunta bien importante: ¿está Cristo dividido? No. La palabra dividido, hermanos, habla en un sentido como a una prenda, digamos una cobija, que se rompe en pedazos. ¿Así es Cristo? No. La Biblia nos dice, hermanos, que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, en un sentido figurado, claro. Y todos somos miembros, ¿verdad? Y dice ahí también cuando leemos, más adelante vamos a ver, la mano no tiene que decirle al oído, yo soy mejor que tú. Ni el pie le va a decir a la boca, ya no te necesito. Uso estas figuras, la Biblia usa otras. Todos en perfecta unión forman el cuerpo, hermanos. Y en perfecta unión trabajan por el mismo sentir, que es glorificar a Cristo. Pero aquí los hermanos estaban viendo diferente. Estaban poniendo los ojos en el hombre. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No está diciendo Pablo esto. Y fíjense, muy importante, hermanos, porque después Pablo voltea la mirada así. Cuando los hermanos están escuchando esto, Pablo les dice, fíjense lo que dice el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? No, no está dividido Cristo. Y luego Pablo pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y eso nos decimos nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién fue a la cruz? ¿Fue Pablo? ¿Fue Pedro? Aunque Pedro murió crucificado, hermanos, en posición diferente. Pedro no fue a la cruz por nosotros. Apolos no fue a la cruz. Yo no voy a ir a la cruz. De nada me sirve ir a la cruz. Cristo fue a la cruz y Él fue el único que podía haber traído salvación a nuestras vidas. Y Pablo rápidamente lo dice. ¿Fue Pablo a la cruz? No fue Pablo. Y si hubiese ido, hubiera servido, tampoco. Pablo, fíjese lo que lo está diciendo, decir, Cristo es la piedra angular. Cristo es el centro. Cristo es el único. Nosotros somos líderes, pero nosotros no somos Cristo. Nosotros tenemos, hermanos, que liderar con amor, con justicia, con equidad. Pero Cristo es nuestro pastor. A Él seguimos. Luego Pablo dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Muchos decían, no, es que me bautizó aquel pastor, me bautizó este, me bautizó el otro. Fíjense, hermanos, que yo cuando fui bautizado en México, mi hermano americano, ¿verdad? Por suerte andaba allá y me bautizó. Y al tiempo que yo vine a los Estados Unidos, yo llegué a vivir cerca de donde él vivía y traté de contactarlo. Y bueno, nunca me permitió conocerlo. Y no por eso yo me decepcioné. Dije, bueno, él me bautizó. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿En nombre de quién fue bautizado? Yo fui bautizado en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No fui bautizado en el nombre del pastor ese. Por eso Pablo dice, yo no tengo ningún efecto si ustedes son bautizados en mi nombre.
Pero si nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dice la Biblia, entonces nosotros estamos haciendo un reflejo de que hemos creído en Cristo y estamos obedeciendo al mandato del bautismo. No tenemos que bautizarnos en nombre de alguien más, sino en nombre de Cristo. Y recuerden, el bautismo no te salva. El bautismo es simplemente una reflexión, y no hablo acerca de un pensamiento, sino a una imagen de lo que ya pasó en tu vida cuando Cristo vino y te salvó del estado pecador en el que estabas. Ahora tú estás diciendo con el bautismo, cuando te sumergen, yo estoy muriendo, crucificado, dice Pablo, estoy con Jesús, y cuando sale, está diciendo ahora vivo con Cristo, por que Cristo resucitó también. Es una obra de Dios, pero no cambia nada. Si no eres salvo, ese acto no tiene efecto. Pero si eres salvo, tiene importancia en tu vida. Te ayuda a crecer el poder seguir estos mandatos. Pero bueno, rápidamente, hermanos. Yo pensaba hace rato también, ¿por qué hay tantas iglesias que usan el nombre de Cristo? Y yo no puedo permitir que esas personas vengan a mi iglesia y predican el evangelio. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender como pastores es el celo que tenemos por la palabra de Dios. Nosotros hemos sido salvos por Cristo y el Señor nos ha invitado, y no solamente los pastores, todos, pero nosotros, al menos yo, he comprendido la importancia de lo que es una enseñanza bíblica correcta y fundamentada única y absolutamente en la palabra de Dios. Yo no enseño pensamientos míos. Que mis pensamientos estén guiados por la palabra es diferente, pero yo no enseño pensamientos míos. Mis ocurrencias, hermanos, no las enseño. Yo enseño la palabra. Pero hay muchas personas que enseñan lo que se les venga a la mente o lo que ellos crean que está bien. Y no es que tú vas a enseñar lo que crees que la Biblia dice. Vas a enseñar lo que la Biblia dice. Hay una preparación que se tiene que hacer. La Biblia es la palabra de Dios y tiene respeto. Pero allá afuera hay personas que enseñan que Cristo no es Cristo. Con ellos yo no puedo permitirles que enseñen en mi iglesia. ¿Puedo tener una amistad de saludo? ¿Les puedo saludar a todos? Claro que sí. Tenemos que demostrar amor con todos, pero cuando hablamos del púlpito, cuando hablamos de permitirles que nos enseñen, no puedo. No es que los odie, no es que no los tolere, es que la palabra de Dios dice algo, y si alguien está en contra de la palabra de Dios, yo tengo, como dice Pedro, que estar preparado para presentar defensa contra aquel que demande fe, que nos diga por qué tú crees esto. Si ellos no lo quieren creer, hermanos, están en su libertad de hacerlo. Pero a veces dentro de las mismas iglesias cristianas también, las mismas personas interpretan mal la palabra y comienzan a enseñar cosas. Y comienzan a traer más cargas al hombre de las que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso Pablo pregunta, ¿está Cristo dividido, hermanos? No. Pero si esa persona no está hablando del mismo Cristo que está en esta Biblia, no es que Cristo esté dividido allá, no es que sea otra parte de Cristo, no es Cristo el que están predicando allá. Y eso es lamentable. Por eso tú y yo, hermanos, tenemos que mantenernos firmes
a la enseñanza bíblica correcta. Y esto nos va a ayudar a ser fieles a Dios en todo tiempo. Si Cristo está en nuestras vidas, nosotros nos mantenemos unidos porque Él es la unión en nuestras vidas. Oremos. Padre mío, te damos gracias, Señor, que estamos unidos en ti, que Cristo nos ha dado esa unidad en la fe, en espíritu, en pensamiento, y todos aquellos que invoquen tu nombre, Señor, como nosotros lo hacemos, entonces serán nuestros hermanos. Pero si lamentablemente otros vienen y no creen en ti, como tu palabra nos enseña, como tú te has revelado, Señor, en tu palabra, nosotros no podemos llamarles hermanos. Pero podemos decirles con todo el amor que Cristo, el verdadero Cristo, Hijo de Dios, único camino al Padre, les ama y quiere salvarlos. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti, porque sabemos que tú nos vas a hacer que perseveremos en ti. En Cristo Jesús, Padre. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén, hermanos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que el día domingo a las 11 de la mañana estaremos ahí en nuestra iglesia aquí en Caldwell, y también estaremos en el Facebook, ¿verdad? Y recordándoles que si alguno de ustedes conoce a alguna persona que quiera ir a la iglesia y viva por el área de Ontario, también estaremos allá a las 4 de la tarde. Así que muchas gracias por acompañarnos. Reciban un saludo de parte de mi esposa. Dios los bendiga y nos vemos el domingo. Adiós.